hacer el favor. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL, el debate, que hoy nos sumamos al tema de trasplante de órganos. ¿Cómo está Jalisco? ¿Cómo estamos a nivel nacional? ¿Cuál es el órgano que más se requiere? ¿Cómo vamos en la lista de trasplantados? Hablando de todo, de córneas, de corazón, de hígado, de piel, que ya nos dirán el listado de cuánto se puede donar. Y sobre todo, ¿qué dice la legislación para llevar a cabo un trasplante? Hoy tenemos invitados de lujo de todas las instituciones del sector salud que nos acompañan este domingo con el tema trasplante de órganos. Y a mi derecha vamos a saludar aquí en este panel a la doctora Ana Cecilia Grande Torres, médico urgencióloga y experta en procuración de órganos y tejidos. ¿Cómo es la procuración de órganos? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es todo el trámite? Ella nos lo va a decir. Ella es adscrita a la clínica, al Hospital General Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y poder hablar de este tema tan fabuloso. Y sobre todo de esta área de procuración de órganos, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Y está también con nosotros, y saludamos al doctor Francisco Monteón Ramos, titular del Centro de Trasplante de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, pues ya todo un maestro catedrático, investigador, y que lo conocemos desde hace muchos años y que nos va a dar mucha información al respecto. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Y el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco, quien es jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Expertos Estamos también mucho, honrados doctor, de estar aquí. en trasplantes en este hospital escuela. Así es. Gracias. Y el doctor Carlos Flores Zorrilla, encargado del área de trasplantes del Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías, que también hace una labor muy extraordinaria en cuanto a trasplantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con todos ustedes aquí. Gracias, así que pues es un panel muy enriquecedor y con muchas preguntas y dudas, pero un contexto, ¿cómo estamos en Jalisco? ¿Cuántos están en lista de espera? Ya ustedes me dirán, doctores, ¿cuántos estamos en lista de espera y cuál es el órgano que más se requiere o que más se solicita más bien? Doctora, y así sí que ustedes también agregarle. Pues el órgano que más necesidad tenemos en todo el país es riñón, más de 20,000 personas en espera de un trasplante. Como institución, pues tenemos el porcentaje más alto. Tenemos casi cerca de 15,000 personas en espera del trasplante, cabeza, riñón, en segundo lugar está córnea. 15,000 por parte del IMSS, en Jalisco en lista de espera. Y principalmente... Perdón, es a nivel nacional. O sea, a nivel nacional, 15,000. Pues es un número importante. Muy grande. Y más de riñón. Sí. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Y aquí en Jalisco tenemos, ¿verdad?, de ese porcentaje, arriba de 5,000 pacientes enlistados aquí en lista de espera de riñón. Donación cadavérica, que son 5,226 hasta el 31 de julio. Entonces, ¿Jalisco en qué lugar se...? Pues imagínense, somos pues casi va a cabeza en cuanto a lista de espera. Hay algunas cosas, ¿verdad?, que sí vale la pena mencionar, ¿verdad?, que aquí Jalisco es bien vulnerable por la situación epidemiológica. Muchos pacientes en los estados al de años se inscriben en la lista de espera aquí del estado, hospitales públicos, privados, y eso hace, ¿verdad?, que estas cifras pues sean más, se carguen, por así decirlo, a Jalisco y digan, no, pues ellos están muy, es un trabajo brutal, ¿sí me entiende? Pero sí es algo, ¿verdad?, que vale la pena mencionar, y de esto sí, pues arriba del 90%, para ser exactos, prácticamente 92, poquito menos de 96% son del Instituto Mexicano del Seguro Social, en que están trabajando muchísimo, ¿verdad?, pero aún así hay que acelerar el paso para disminuir esta lista de espera. ¿Y cómo andamos en los hospitales civiles con esta lista de personas que requieren una donación? Porque también sabemos que ustedes atienden a personas de otros estados igual que el ISSSTE. Sí, cerca en espera, estatus de espera de trasplante renal tenemos cerca de 200 personas y en continuo estudio en diversas fases de su protocolo, tanto para recibir un trasplante de donante vivo como cadavérico, tenemos otro tanto, cerca de 300 personas continuamente. Y el ISSSTE haciendo también su labor, ¿verdad? Pues nosotros retomamos este año, en febrero, las actividades de trasplante después de la pandemia y creo que muchos pacientes optaron por acudir a otras instituciones. Hemos depurado nuestra lista de espera y aún tenemos pocos pacientes, 32, más como unos 20 o 30 pacientes que están en protocolo de donante vivo que seguramente podríamos terminar de operar este año. Entonces vamos creciendo seguramente en números cada vez. La pandemia nos generó un retraso importante, ¿verdad? Así es. Bien, ahora, para dar un contexto, ¿por qué
¿Por qué hay tantos, doctora, doctores? ¿Por qué hay tantos en lista de espera? ¿Será la situación del proceso que tiene que ser lo mismo para poder encontrar a un donador? ¿Será la misma salud de la población? ¿Por qué hay tantos en la lista de espera? Si me hablan 15,000 a nivel nacional es un número importante. Multifactorial. Considero que tenemos las enfermedades crónico-degenerativas que generan daño a órganos blancos y uno de esos órganos pues es el riñón. Y la otra es la problemática que vivimos, como bien lo dijo el doctor Monteón, como población a nivel occidente, que tenemos una alta incidencia de enfermedades renales. La otra es obviamente la cultura de donación. Vamos trabajando, vamos avanzando, pero la gran mayoría de los trasplantes que se realizan pues son de donante vivo relacionado. Y la donación tras donación cadavérica en México, pues todavía tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer, mucho que esclarecer, generan muchas dudas, muchas interrogantes, y eso nos genera decir no a la donación, y entonces perdemos donantes cadavéricos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, la legislación nos dice que solamente tiene que ser, doctor Monteón, un donante vivo relacionado. No. ¿También puede ser cadavérico? Sí, claro que sí. Sí, me puedo... Adelante, sí. Por supuesto, estamos en mesa de debate. Aquí tenemos dos posibilidades. Existe la persona que tiene un familiar donde puede donarle, entonces le llamamos donante vivo relacionado, y está la otra situación que es toda la donación cadavérica, que es un mundo enorme. Nosotros perdemos la vida ante dos circunstancias: cuando el corazón deja de latir o cuando tenemos muerte encefálica. Cuando tenemos muerte encefálica, tenemos un corazón latiente, y ese corazón permite que los órganos se mantengan perfundiendo, aunque es igual a muerte. Muerte cerebral, muerte. Para decir que un paciente tiene muerte cerebral se requieren estudios específicos para corroborar que eso es real. No es lo mismo estar en coma que muerte cerebral, que quede eso muy, muy claro. Y la muerte cerebral, una vez diagnosticada por estudios de flujo, no hay vuelta atrás. Es cese irreversible de las funciones de tallo que se diagnostica con un estudio muy puntual. Cuando tenemos esa persona que tiene un corazón latiente, que ya tiene muerte cerebral, al tener esa perfusión puede convertirse en un donante de órganos, porque su corazón aún late. Y es entonces ahí cuando puede donar hígado, corazón, riñones, páncreas, estómago. ¿De qué depende? De que el donante sea ideal, de que el equipo que está manejando y preservando un cuerpo que su cerebro ya no funciona, comienza con una desregulación hormonal, inflamatoria, y entonces hay que intentar preservarlo como de lugar. ¿Y de qué también depende? De que la familia diga sí. Entonces son muchas cosas que tienen que confabularse, trabajar de manera engranada para que se diga sí a la donación de un donante cadavérico. Ese es el multiorgánico. Y luego tenemos, cuando perdemos la vida ante una parada cardíaca, una persona que muere de infarto agudo al miocardio, sangrado de tubo digestivo, tromboembolia pulmonar, se declara la defunción. Después de 6 horas que el corazón dejó de latir, tenemos estas 6 horas después de eso para que esa persona se pueda convertir en donante de tejido, piel, hueso, músculo esquelético, córnea, y todo eso finalmente va a volver a depender tanto de la institución en donde se realice, que la institución tenga un comité de donación y trasplante, una licencia, un Pero coordinador. lo tienen todos, ¿verdad? Todas las instituciones tienen ese comité por la premura, cuando dice la doctora, del tiempo que queda para que pueda ser un donante ideal, ¿no? Un órgano bien, ¿no? Un órgano, un tejido viable. Bien. Ahora, ¿y la cultura de la donación? ¿Por qué no tenemos? A ver, doctor, usted que tiene tantos años en todo este lo que pasa pues ha sido fácil. En los últimos años hemos visto que definitivamente la población está más y mejor informada. Claro, hay que trabajar para hacerlo cada día más y mejor. Una campaña, una información permanente, continua a través de ustedes, o sea, prensa, televisión, radio, etcétera, y tener esa presencia. Pero otra cosa que está permeando mucho, y esto se ha cada día visualizado más, incluso a nivel mundial, mucho de esto también sabe que es el personal sanitario. La situación a veces, ¿verdad?, de que necesitamos trabajar y lo estamos haciendo, los coordinadores hospitalarios de donación, que por reglamento toda institución, todo hospital con necesidad de procuración de donación y trasplante debe tener un coordinador. Muchas veces este tipo de personas a veces no tienen el perfil, no tienen esa habilidad para la detección y mantenimiento de los donantes, y es una situación, ¿verdad?, que también ha afectado mucho esta situación, a lo menos en los últimos años. Pues hay que hacer el llamado al sector salud federal, al sector salud también de los estados, para hacer eso que usted menciona, que es primordial, ¿verdad? Y la otra situación que ha permeado mucho a nivel mundial, que ha habido ya una transición
con el perfil de la donación. Y aquí, qué bueno que está aquí la doctora Ceci Grande, sabe que eso lo ejemplifica, la situación del el profesional que más se incorpora en los últimos años es sobre todo intensivistas y urgenciólogos, porque justamente una situación grave, delicada, es el mantenimiento exacto y preciso de esos donantes. Entonces nos falta eso también. También, O sea, entonces nos falta necesitamos eso tanto en los hospitales perfilar ese civiles, tipo o a nivel nacional. a nivel nacional. Ajá. Entonces Porque aquí estamos... se ayudaría bastante. Totalmente. Entonces aquí la agitación, ya personajes así como la doctora Ceci, varios que tienen instituciones públicas, algunos privados, no todos, se está haciendo, está buscando esa transición de tal manera que esos coordinadores hospitales de donación, sabe que sean realmente, ¿verdad?, sean gente súper experta, uno en detección y mantenimiento, y sobre todo que se metan, a nivel mundial ha cambiado mucho también ese tipo de donadores, claro, porque en todo el mundo hay carencia de donaciones, entonces se han buscado opciones nuevas, y ¿qué creen que se están dando? Entonces aquí la cuestión es que también, claro, en Jalisco siento que tienen la oportunidad de empezar a transitar en esas áreas, para tener más donación cadavérica. Como dice el doctor y la doctora, sí es muy importante esta labor es fundamental la labor de la formación de los formadores, de los coordinadores de donación, y el sistema ha tratado en los últimos años de profesionalizar la actividad de la donación de órganos. Se ha creado estudios de posgrado para los médicos generales o especialistas en convertirse en coordinadores de donación. La situación también a veces es que, bueno, ya formados, no todos son adoptados por alguna institución o no todos se encuentran en el nicho laboral para desempeñarse. En el Hospital Civil contamos con un coordinador de donación, lo cual es insuficiente porque finalmente por es la demanda única, que hay. La persona que tiene que cubrir los 24 horas del día. O sea, sí existen, pero tampoco existe la apertura para dar como fuente de trabajo remuneración adecuada e incluso el progreso profesional. Algunos de ellos son médicos generales que no se les reconoce como especialidad, a pesar de que esto llega a ser más demandante que algunas especialidades, y bueno, desde el punto de vista laboral puede llegar a influir en ser un disincentivo para seguir la ruta profesional de coordinador de donación. Sí, yo creo que más que festejar, más que celebrar o que dar a conocer lo que es el Día Estatal de Trasplante o el Día Nacional, yo creo que es una retrospección donde la reingeniería hospitalaria tiene que hacer ese cambio que ustedes están diciendo, y poniendo un equipo, no sé cómo le llaman, si multidisciplinario o que sea, y no uno, o sea, un equipo bien formado, con muchos elementos, porque son bastantes las demandas. Esto me recuerda, si me permite, justamente el modelo que se tiene en varios lugares. Aquí en México, bueno, afortunadamente está dando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, ya unidades de coordinación, justamente lo que usted menciona, en sentido común, especializada. Y recursos que también, las entonces aquí es autoridades, encabezado por un coordinador que tiene un salario, como decía el doctor Marco Covarrubias, que debe tener un salario digno, ¿sí? Claro, y gente, ¿verdad?, claro, de otro personal sanitario, enfermeras, incluso, ¿por qué no que se dedican, ¿sí me entiende?, a sostener esta unidad y estar visitando permanentemente servicios potenciales donde vemos ese tipo de pacientes, urgencias, terapia intensiva, neurocríticos, etcétera. Entonces, esto le ha permitido a esas unidades de coordinación ser independientes. Afortunadamente, el Seguro Social ya lo está implementando con salario digno, la otra situación del ISSSTE, pero esto definitivamente necesita generalizarse, hacerle ya como casi como ley, de tal manera que no tengamos esto que dice el doctor Marco Abreu, es un término muy común en todo el mundo que se llama el burnout. Esta gente está en el trabajo, cierto, no es cierto, que claro, se empieza a cansar. Bien. Entonces, incluso en otras partes del mundo se rotan a los coordinadores, dan descanso después de estar 3-4 años. ¿Por qué? Porque baja su productividad. Claro, y no hay un momento de espera ante la procuración de un órgano. Y de ahí las políticas públicas, gobiernos federales y estatales tienen que inyectar más, hacer todo un proyecto para todo el área de trasplantes de órganos. Vamos a un corte que me están pidiendo, pero regresamos para que nos digan, ¿quién puede donar? También puede donar un menor, también esa persona adulta puede recibir donación de un órgano de un joven. ¿Y cómo es el protocolo de espera? ¿Y quién se van? ¿Va el 1 y luego va el 5 de los que están en la lista? ¿O por qué? ¿Cuál es la prioridad? Y dentro de eso hay transparencia. Regresamos con este. Continuamos con el tema
tema este domingo de trasplante de órganos. Muy interesante porque los doctores han sido claros lo que se necesita para darle una agilización a toda esta lista de personas que están en espera de un órgano. Ahora, una persona, ¿cuánto puede tardar? A ver, doctor, ¿cuánto puede tardar? Bueno, necesito un riñón. ¿Esto es dependiendo del caso de cada persona? Porque dice, no puede tardar 6 meses, necesita ya el trasplante. Bueno, generalmente aquí es donde existen los dos caminos, ¿no? Desafortunadamente, como ya lo mencionaban, seguimos dependiendo del donante vivo en Latinoamérica para realizar los trasplantes renales. Quien tiene la fortuna de contar con un donador que ha sido aceptado por su respectivo comité de trasplantes después de completar los estudios de protocolo, pues básicamente va a depender ya de la programación hospitalaria, el tiempo de diferimiento, que en nuestras instituciones es cercano a un mes, no es una vez que terminan de estudiarse y son presentados, y son aprobados. Compatibles. Y son compatibles. ¿Qué porcentaje tiene que ser compatible? ¿El 90, 95? Ya básicamente con los medicamentos nuevos, modernos, inmunosupresores, con que exista una compatibilidad, que no exista anticuerpos formados, y no hablemos ya de cantidad en porcentaje de los mismos, no nos fijamos ante un porcentaje de compatibilidad, simplemente las pruebas de que sí es o no, y vaya, ahora sí que es un sí o un no, es como los embarazos, es definitiva la prueba cruzada, y la mayoría, o es o no es, o es sí, compatible o no es compatible. O no es compatible y nada más. Ahora siempre son los familiares, ¿no? Es el donante vivo, bueno, existen circunstancias en el que son vivos, que son donantes vivos no consanguíneos, que pueden ser esposos, cónyuges, amigos cercanos o demás, que pasan un proceso legal en el cual se esclarece pues que la motivación de la donación siempre es el altruismo. El otro camino que existe cuando se carece de un donante vivo es pues depender ahora sí que de las actividades de donación de personas con pérdida de la vida, y aquí el tiempo de espera también puede variar, aunque es una base de datos, el nombre de lista de espera en sí no existe como tal, una base de datos única a nivel nacional. Ahí los pacientes están subdivididos, ya asignados a su institución correspondiente, solo pueden estar registrados en un programa a la vez, y aunque tenga derecho a atención en diversos sistemas de salud, que tenga IMSS, que tenga un seguro privado y demás, solo puede estar activo en un programa. A ver, quizá estamos teniendo mal el término, la población no sabemos que dicen, está en vida vegetal, aquí que nos aclare la doctora, o está en vida, y esa persona puede donar a cuántas personas más, y cuántos cuando se decide la familia y que digan, sí, esta es apta para donación, ya no hay más que hacer, pero esta puede donar a tantas personas y salvar a tantas vidas. Okay. Vida vegetal lo entendemos nosotros en el área médica como estado vegetativo persistente, y es un paciente que tiene todavía funciones del tallo encefálico preservadas, y esa persona no puede donar. La persona que dona es la persona que tiene muerte encefálica, que no es lo mismo que un estado vegetativo, que no es lo mismo que un estado de coma. Bien. La muerte encefálica tiene características clínicas que nosotros identificamos, y cuando las identificamos, ese paciente tiene que ser sometido a un estudio de confirmación, no por parte de la coordinación, sino es un diagnóstico que se tiene que establecer en toda persona que tiene una lesión cerebral catastrófica y que clínicamente cumple criterios de muerte encefálica. Se hace un estudio confirmatorio, la ley en nuestro país legisliza qué estudios son, electroencefalograma o estudios de flujo. En el Instituto Mexicano hacemos estudios de flujo, angiotomografías, y con eso se diagnostica la muerte encefálica, porque nos habla de que hay una amputación del flujo, el flujo sanguíneo ya no subió, y entonces ahí se diagnostica, ahí ya es candidato. ¿Y a cuántos más puede esta persona? ¿Cuántas personas puede? Depende, todo es individualizado, que dependiendo si esta persona pudiera donar nada más riñones, bueno, beneficiará a 2 personas, pero puede donar hígado, pero puede donar córnea, pero puede donar multitejido. El máximo número de personas que se puede beneficiar con una sola donación cuando es multiorgánica, multitejido, es hasta 200 personas. ¿Hasta 200 personas con una donación multiorgánica, multitejido. Qué barbaridad, o sea, ¿cuántas personas, verdad, doctor, se podrían salvar? La cultura de la donación tenemos que pues continuarla de manera intensa y permanente, ¿verdad? Y bueno, aquí también comentar qué tan transparente hay en todas sus instituciones para el manejo de una donación. La población nos pregunta, coméntenles qué tanto hay. ¿Qué hay de los mitos de que no, que pasan el primero, que se pudiera vender? ¿Qué pasa con esa situación? Yo quisiera la certeza de ustedes. Bueno, si gustan, en el caso del ISSSTE, como en cualquier otra institución, va siendo igual. Hay total transparencia
a nivel nacional, estatal y por instituciones. Siempre hay un comité detrás de nosotros. No somos nosotros los que tomamos decisiones. ¿Y ese comité es del interior del hospital? Es del interior del hospital, es un comité multidisciplinario y nosotros como personal que se dedica a los trasplantes no participamos de la distribución de los órganos. Es decir, nosotros no decidimos a quién lo ponemos, se decide a nivel de un comité y también se decide en función de compatibilidad, de tamaño. Por ejemplo, en el caso de, no hablando del riñón, pero por ejemplo en el caso del hígado, si no le podría quedar un hígado de alguien de 1,90 m a un paciente de 1,50 m. ¿O de un jovencito de 18 a un adulto mayor? Se puede hacer de esa forma, siempre que se reúnan las características y condiciones necesarias. Bien. No está prohibido por ley. Sin embargo, también tenemos muchos candados que son útiles a nivel nacional, donde procuramos que si el donador es un joven, pues tratamos de que se privilegie la atención de un joven. Si esto no es posible, pues tenemos siempre al adulto que puede ser el beneficiario, ¿no? La Ley General de Salud en materia de trasplantes y el reglamento de la misma establece, generalmente son 5 puntos que se toman en cuenta por los comités para la asignación de un órgano, que es decidir a qué paciente se va a beneficiar de una institución con un órgano que le corresponde a esa institución, que son obviamente compatibilidad. En esta entra también pues hasta la peso, talla, estatura en algunos casos de algún tipo de órganos, beneficio esperado, urgencia, si hay personas que incluso en trasplante renal si ya no tiene accesos para su terapia de diálisis, de hemodiálisis, le da una urgencia mayor a los pacientes que sí tienen forma de dializarse. El beneficio esperado y finalmente el tiempo de espera. En realidad el tiempo de espera, aunque sí se considera, existen otros parámetros médicos antes de. Y respecto a por ejemplo, el aspecto cronológico de edad, también antes había donantes que no se aceptaban pues por ciertas características de edad y de ya cierto daño agudo del riñón al momento ya de que sucedía la pérdida de la vida y los eventos de donación. Y lo que se ha buscado optimizando también en órganos que antes se desechaban, se ha podido recurrir a trasplantar, por ejemplo, específicamente de riñón, pacientes más añosos que con el entendido de que acepten. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen del paciente pues más longevo que se ha trasplantado? A ver, doctor Montoya, usted que tiene tanta experiencia también en todo bueno, esto tenemos, aquí aclarar varias cosas también, lo que, con referencia a la pregunta previa, créame lo que hay total transparencia. Ahora hay criterios el comité interno de trasplante decide, ¿sabes de qué? Tengo yo la donación. El primer criterio va a ser la lista de espera de ese hospital. Entonces voy a ver de mi lista de espera, tengo un riñón, un donante que es A positivo, de 40 años. Voy a ver en mi lista de espera. A ver si hay uno que esté. Exacto, ¿por qué? Porque ese paciente, sí, pero uno no nomás ese hospital. Bueno, le digo porque antes se prestaba y totalmente. Ahora ya queremos. Entonces yo veo en mi lista de espera que esa misma lista de espera que se comparte en los centros estatales y el Senado, o sea que no hay nada oscuro en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un criterio, esto se ha trabajado de manera consensuada a nivel nacional, se maneja de esa manera. Entonces, aquí la situación, pues evidentemente cronológica, definitivamente es valedera, pero como se ha mencionado, pues eso también cambia. La situación de el máximo beneficio es algo que, como se decía, sí, pues un donante joven, pues lo ideal simplemente que se vaya a otro paciente joven. ¿Por qué? Porque un paciente joven con un órgano joven, pues evidentemente el beneficio va a ser mucho mayor. Que si usted ese riñón de ese joven, que en primer lugar es una persona de 65, 70 años, ya con daño cardiovascular, que la sobrevida de ese paciente puede fallecer ese receptor de trasplante con riñón funcionante, que es una perspectiva que se tiene mucho a nivel mundial. Entonces, esto que quede claro, sí se hace de esa manera. Claro, habrá situaciones en las cuales el que está en primer lugar, pues sabe que en ese momento se le llama y está complicado, tiene una neumonía, tiene alguna complicación que no lo hace factible, sabe que tengo yo que seguir esa lista. Y sabe que no nomás eso. Esa situación de esa documentación se tiene que hacer reporte. Hay que hacer ese comité interno, hay que hacer un dictamen, decir y notificarnos. Sabe que este paciente, sabe que nos fue evaluado, no se descartó porque encontramos. Mucho en cuenta también la gravedad de que ya es urgente ponerlo. Mire, el paciente para riñón puede estar en diálisis, si les va bien promedio. Pero uno del corazón. Pero, por ejemplo, eso es definitivamente, incluso hay características muy importantes que aquí el doctor Marco, el doctor Flores son expertos en eso, las urgencias nacionales. Eso sabe que como en cualquier parte del mundo,
Eso es mandatorio. Se pone incluso en la lista que nos manda el Centro Nacional de Trasplantes, pone una urgencia nacional. ¿Así se le llama? En la ¿Urgencia 25, nacional? exacto. En falla hepática, en trasplante hepático y en falla cardíaca. Son las dos urgencias. Y se reúnen criterios muy específicos y estrictos para que un paciente califique. Esto es evaluado por un comité, además del hospitalario, comité nacional de varias instituciones que no conocen al paciente para ver si va a calificar, porque el siguiente órgano disponible compatible a nivel nacional va a ser asignado a esa persona, independientemente del sistema de salud al que pertenezca. Es por eso que un candado importante para evitar que pueda en un momento dado usarse ese mecanismo de asignación. Alguien que esté en falla hepática fulminante y que sea candidato a un trasplante de hígado no va a poder sobrevivir más allá de unos pocos días sin el su comité hace toda una evaluación de los pros y los contras. Y presenta el caso a nivel nacional, se presenta en todos otro comité. Estos procesos, cuando es urgente, cuando traes aquí ya todos los órganos para ver, yo creo que ahí es también lo que ese comité, decíamos, tiene que son a ser las 11 de la noche, 2 de la mañana. Claro. Son Eso es a lo que voy. Ese es un punto bien interesante. El teléfono rojo. La lista, o sea, esas listas parece que, pero funcionan. Y funcionan bien. Ahora, y sabe que la otra situación, y aquí está la doctora sí, Ceci, que es experta en eso, sabe que esto es, como decía el doctor Marco, 1 a 2 de la mañana, Navidad, Año Nuevo, días festivos. No, bueno, claro, porque no le puedes decir al corazón, espérame hasta dentro de 2 ¿Sabes días? que si hay una urgencia nacional? Sí, claro. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, Claro. eso le ejemplifica, ¿verdad? Que pues, realmente esta medicina de trasplante es una medicina compleja y muy demandante, emocional, pero pues hay que reconocer también gratificante. Pero en el por eso sentido hay que cuál es el inyectarle afán recurso y humano, recurso humano y recurso económico. y tecnológico. Y tecnológico, también, así es. ¿verdad? Tecnológico y Ahora, social difusión, también. porque finalmente ¿Y trasplantes creo que es si no la única de las donde se nota más la participación de la sociedad. Depende de que se involucre la sociedad en conocer la enfermedad. Pero vamos a decir, ¿por qué, doctor, solución. aquí, perdón que lo interrumpa, por qué no hay esa cultura? ¿Tiene que ser cuestión de tradición o cuestión de... reforzamiento continuo y... Sí, así es. Y la otra situación que es importante, insisto, en el personal sanitario. El personal ¿Qué le sanitario. parece si, no sé, y esto es A ver. común, por ejemplo, una donación? ¿Qué le parece un sábado, 4 o 5 de la tarde? Y luego si hay ofertan cambios de y todo, y guardias, dice, pues lo no, siento, bueno. sabe que yo tengo alguna actividad o otra, esto, lo otro, familiar, en fin. Entonces sabe que no todos los centros a nivel nacional y estos fenómenos van a responder igual. Entonces la también el misma compromiso inmediatez. la misma actividad diaria lo hace usted ser diferente. Entonces aquí en Guadalajara nos estamos, veía, y los doctores que No, y están aquí. Guadalajara, por supuesto, y ¿Sabe Jalisco que es tenemos ¿qué le Esa decir? vocación. Totalmente. Y sabe Bien. que cualquier donación, llámele a Guadalajara, ahí van a encontrar casos. Porque Receptores. sabe que aquí tenemos a los expertos. Nos vamos a ir a un corte que me están pidiendo y con este dato. Primer trasplantado de riñón en Jalisco fue el 4 de agosto de 1976, que pues hicimos historias de él, el señor José Pantoja, en la Clínica 45, me tocó como periodista del IMSS, y en honor a ese evento es como se conmemora el Día de la Donación de Trasplante en Jalisco. Pero pues el programa aquí está enfocado en ver qué nos hace falta, qué debemos de hacer, qué debemos de ajustar, y yo agradezco a estos panelistas porque están diciendo la verdad de lo que está pasando y cómo pues ojalá de veras autoridades federales también inyecten más. ¿Qué significa procuración de órganos? Al regresar vamos a comentarle a la doctora. Regresamos este domingo a las noticias G del debate, nos fuimos a un corte, es trasplante de órganos, muy importante. No podemos estar a nivel nacional en pañales y las políticas públicas deben estar enfocadas a equipos, a recurso decíamos recurso humano. Jalisco sí es pionero, pero a ver, ustedes como expertos nos hace falta mucho también. A ver, doctora, procuración también de órganos. ¿Qué es procuración? Nos bromeábamos porque decíamos como que la doctora anda atrás de los órganos. ¿Qué es procuración de órganos? En el instituto, en el IMSS, es un personaje, es un médico especialista. El perfil tiene que ser médico urgenciólogo, intensivista o médico internista, que tiene el adiestramiento en la coordinación hospitalaria de donación de órganos y tejidos para fines de trasplante. Ojalá que hubiera procuración de órganos en todos los estados, La queremos ¿verdad? reproducir. Esa es la figura, ese es el coordinador de donación. Me comentan pues que estamos detrás de los órganos y tristemente así lo ve mucha gente, así ve esa forma de vernos. Yo lo que siempre les comento al equipo que está detrás de todo esto es que no lo veamos así, que cuando escuchemos decir eso pensemos por quién lo estamos haciendo, que hay más de 20,000 personas esperando que alguien trabaje por ellos y esa es nuestra función.
Y cuando de manera inicial entro al área de donación y trasplantes, pensaba que la persona que se beneficiaba del trasplante pues era el receptor y la familia del receptor. A lo largo de los años que estuve trabajando en activo, identifiqué que no nada más se beneficiaba la familia receptora, sino la familia donante. La donación le permite, es una dualidad entre el peor momento de la vida de una familia y el mejor momento en la vida de otra. El milagro que una familia está esperando, esa llamada de que ya está el órgano, y el peor momento porque estoy perdiendo a mi familiar. Claro. Y la donación le permite a esa familia entender o vivir el duelo de otra forma, entender que la donación ayuda a trascender, ir más allá a su familiar y que encuentra tal vez un motivo por el cual sucedió. Y he estado a la par, al lado de esas familias y observo cómo la donación es tan noble con ellos que les permite eso, vivirlo, aceptarlo y saber que su familiar pues fue un héroe que ayudó a muchísimas personas. Pero después, cuando yo actualmente no estoy activa, acabo de salir de ser coordinadora activa, duré 7 años y ahora en mi trinchera desde las urgencias, el que es coordinador de donación hospitalaria una vez lo es toda la vida. Y desde mi trinchera de urgencias ahora me toca seguir haciendo esa cultura, pero ahora me doy cuenta que no nada más toca a la familia receptora o a la donante, sino también transforma las vidas del personal de salud que está involucrado en estos procesos. Y eso es lo que necesitamos. Claro. Yo veo cómo, y nosotros como periodistas, que hacen todo un protocolo, inclusive cuando va saliendo la persona, los familiares. O sea, creo que lo que ustedes hacen es una gran vocación y qué bueno que permeen toda la sociedad para ver lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo que dice doctor, de esa dualidad del dolor, del duelo, pero dices, bueno, está la esperanza de mi ser querido en otra más que está viviendo y que es una buena mujer o un buen hombre, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más tenemos que saber? Nutrición, costos. ¿Es muy costoso cuidar a un trasplantado? Hay estudios, antes y medicamentos, porque ahí vamos con el calvario. A nivel institucional, a nivel de la salud pública, pues antes daba pánico escuchar la palabra trasplante. Se sabe que todos los procesos que acompañan a la humanidad, los grandes éxitos de desarrollo tecnológico también van acompañados de una gran factura o cuenta pues para poder llegar a eso. Desde hace ya más de 20 años empezaron a liberarse algunos estudios de Canadá en cuanto a costo-beneficio. Se demostró, y aquí es el doctor Montón que podrá apoyar esto, que el trasplantar a las personas es más barato que mantenerlas en diálisis. A lo mejor al momento de estudiarse y trasplantarse implica un desembolso financiero por quien sea el responsable sanitario, quirófanos instrumental, suturas, medicamentos, hospitalización en terapia intensiva, pero a la larga esa persona en la mayoría de los casos lo vas a poder rehabilitar a que regrese a su actividad productiva, a su vida lo más normal posible. Va a tener menos ingresos hospitalarios que cuando porque estando enfermo, en diálisis están enfermando, están faltando a su trabajo, están con incapacidad básicamente permanente, además de la calidad de vida que es incomparablemente superior a ya trasplantado. El costo por eso es tan relativo. Se dice que a lo largo de 2 años de lo que se invierte en un trasplante exitoso, en 2 años ya se pagó prácticamente lo que costó el trasplante con la reincorporación de esa persona a su vida normal. Y es algo, algo bien interesante porque ¿cuánto se gasta, qué presupuesto tiene el gobierno federal en generar las terapias sustitutivas, diálisis peritoneal, hemodiálisis? ¿Por qué no invertir en el trasplante? Todo eso que estamos hablando, el doctor Marco, el doctor Flores, la doctora, más recursos, equipo, inmunosupresión formar más. O sea, sería un gran ahorro para el sector salud. Así es. Incluso esto está bien demostrado a nivel mundial, incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado mucho eso. Lo mejor es trasplante. Entonces aquí la situación es que necesitamos sí dedicar más tiempo y esfuerzo como política pública a incentivar esto, porque eso está demostrado mundialmente. Ahora, si hacen el trasplante, doctor y doctores, ¿por qué no le dan el medicamento, el tratamiento? Porque puede ser que se venga abajo una vez así porque no hay. El talón de Aquiles, el acceso a los pacientes que tienen beneficio de la seguridad social, pues tienen prácticamente resuelta gran parte de esa problemática. El paciente que no tiene la seguridad social, a excepción de los niños que los cubre de una u otra forma, de varios programas que han existido recientemente, el adulto está desprotegido y tiene que desembolsar de su bolsillo el pago de su inmunosupresión, que a la larga llega a ser oneroso. Entonces ahí sí decirles al Congreso que hay que ponerse a trabajar de que por ley se tiene que seguir tratando a esta persona siempre, por vida, ¿no? Así como cubre el manejo para diabetes, hipertensión, pues el manejo crónico, un trasplante como una subtipo de enfermedad renal es algo que debería de una persona trasplantada puede vivir con una calidad de vida bien.
O sea, Totalmente. hasta quizá cuidarse mejor, más que una persona que está normal, ¿no? Generalmente eso sucede en la mayoría de los casos. ¿Verdad? Se entiende la necesidad de cuestión de salud nutricional, de actividad física y de sus cuidados personales. Sí, porque los vemos, doctores, inclusive quienes están trasplantados hasta de los dos riñones, ¿verdad? Y los Sí, vemos aquí con una la gran cuestión de la inmunosupresión es esencial porque un fenómeno que está dando a nivel mundial ahorita es justamente la necesidad de tener esa inmunosupresión y manejarla no nomás tenerla, sino manejarla de manera exacta, precisa, tener deberes terapéuticos, porque la mala noticia es esto, ¿verdad? Si ese paciente Claro. que pasa es un fenómeno mundial aquí en México y aquí en Guadalajara lo vemos, la adherencia al tratamiento. Entonces ese paciente, sobre todo población joven, por alguna situación, se siente ya también que obvian sus medicamentos inmunosupresores, o realmente la institución o no se los miden esos niveles terapéuticos, y se ha encontrado, tenemos un grave problema, gran talón de Aquiles de los trasplantes de Moderna en todos los órganos, los rechazos humorales, los mediados por anticuerpo por esa disminución en nivel terapéutico, y lo que tenemos en los pacientes en listas de espera según los trasplantes, y esos pacientes es muy difícil meterlos porque hacen prueba cruzada positiva. Es una muerte en vida estar en la lista de espera, y es una incertidumbre total que quizá no llegarás. Entonces, imagínense el golpe psicológico después de esta enfermedad que tienes, ¿no? Esperar un trasplante. Ahora, ustedes no saben toda la odisea del equipo de trasplantes cuando dicen, hay estos órganos, 2, 3 de la mañana, hasta inclusive ellos la hacen de héroes para ir por esos órganos, traerlos a cualquier hora. Eso yo creo que también es algo que se tiene que tocar en la mesa, ¿verdad? En toda institución de salud, ¿verdad? Transporte, no sé. Que eso lo hacen ustedes, el transporte, ¿verdad? Lo que pasa es que hace algunos años teníamos quizás facilidades para transporte aéreo, cosa que ahora no hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué no puedes traer un corazón en 10 horas de camino o 20 horas de camino? El corazón, o tráetelo el sábado. Nos piden 5 horas de tiempo para poderlo trasplantar, entonces imagínense 10 horas cómo es es imposible. llegó el corazón y el paciente, póngalo, o sea... Desde el ir por el órgano. Desde ir por ellos. Muchas veces se pierden muchas donaciones. Hay centros eso que es se muy generan importante. donaciones y pues están bien Se establecidos, pero si porque volteamos a ver falta el ese mapa, protocolo, ¿no? Tenemos que ser Bueno, muy el Senatra, eficientes en el protocolo. exacto, el Senatra ha facilitado mucho el Centro de Trasplantes con las líneas aéreas comerciales. Claro. Pero ponernos a pensar en ese contexto, por ejemplo, ciudades grandes como Monterrey, a lo mejor aquí Guadalajara, Ciudad de México, pero pongan a pensar una donación, no sé, se me ocurre en Tijuana, que quieran aquí al doctor Marcos, al Social Civil, o aquí al doctor, o sea, no hay vuelos. No hay vuelos. Y hay donadores en otras ciudades, no las voy a decir, del norte del país o del noreste. Y esa es la otra situación, ¿verdad?, que permite mucho una ventaja que tenemos, bueno, aquí Jalisco dentro del estado es que, bueno, afortunadamente el tema de transporte en ambulancias con SAMU, con helicóptero, SAMU, hemos así es. tenido aquí el apoyo a muchos hospitales No, públicos bueno, y privados, por eso es pionero, pero sobre todo los por eso es pionero públicos, también en exacto, muchas sí, me entiende, cosas. tenemos esa capacidad de Jalisco. respuesta, pero sí hay ocasiones, ¿verdad?, que sí hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, pero sí se requiere evidentemente más estructura, más organización de todos los Centros Nacionales de Trasplantes, todos los organismos estatales. Nos vamos a un corte y regresamos a las conclusiones. Regresamos al bloque de conclusiones, los retos para ustedes, los desafíos, qué mensaje le dan a todas esas personas que están en lista de espera y las que somos familias en general que decimos hay que comprender toda esta cultura de la donación y lo que podemos hacer como sociedad. Bien, regresamos entonces a las conclusiones. Pues muy interesante el programa. Yo sé que quedaron muchas preguntas. Vamos a seguir con estos temas porque quizá lo podemos dividir, trasplante específicamente de corazón, trasplante de hígado. Y bueno, vamos a las conclusiones, retos y desafíos en Jalisco, lo que comenta aquí la doctora de Procuración de Órganos. ¿Cuáles serían para usted las conclusiones de todo lo que hemos señalado? Conclusiones, transmitirle a la población que en materia de donación y trasplante siempre se valorarán 3 puntos, la evaluación científica, legal y ética, y siempre tienen que cumplirse las 3. Que desmitificar esas situaciones de que se realizan trasplantes de manera clandestina en cualquier sitio, eso no es factible. Un proceso de donación y trasplante requiere una estructura, una infraestructura, un equipo médico, científico, con todo ese apoyo y ese sustento, y lleva consigo un desarrollo de actividades que no nada más son un día, sino que de semanas o de días enteros. Entonces, que se queden con esa tranquilidad. Y la otra más importante, sin donante no hay trasplante. La donación no genera nada más ayuda al receptor, ayuda a la familia que pierde
y al equipo de salud que está inmerso y empático ante una población doliente. Pues muchas gracias, gracias a la doctora Ana, que pese a que ya está en urgencias, sigue desde su trinchera tratando de buscar órganos para que... No estoy buscando órganos. No. No, que buscando familias que pueden usted Esperanza. ayudar. Quizá ustedes se entienden mejor, ¿verdad? Porque ellos son muy técnicos, pero aquí la doctora dice, tratando de llevar esa cultura Claro. con una familia que no sabe y dice, oye, yo sí quiero donar, pero no sé, y usted puede ayudar. Claro, nuestro fin máximo primero es salvaguardar la vida y la función. Ahí está. Eso es Bien. primero. Muchas gracias, doctora. Le dijimos con palabras demasiado sencillas y llanas, ¿verdad? Bien. Doctor Francisco, ¿cómo concluye usted que es toda una institución en todo esto? Pues no, más que nada darle, ¿verdad? Decirles que bueno, se está trabajando. Realmente el reto, ¿verdad?, que se tiene aquí en el Estado es mucho, en un Estado, ¿verdad?, que sentimos, ¿verdad?, que ha caminado hacia adelante, pero nos hace falta mucho. Entonces queremos, basado sobre todo en la estructura sanitaria que tiene el Estado, aprovechar la experiencia que tienen aquí todos mis compañeros en esta mesa. Realmente hay que empezar a transitar, siento que Jalisco ya está en un plan, si tenemos apoyo, inmunosupresores, equipo, etcétera, todo lo que se ha enviado, más recurso humano. Siento, ¿verdad?, que puede esto en el tiempo por venir ser cada día más exitoso. Queremos explorar nuevas situaciones, nuevos potenciales de donación que se están dando en todo el mundo. Entonces Jalisco, ¿verdad?, no puede estar ajeno a todo esto. ¿Por qué? Porque el reto es mucho por las listas de espera. Entonces aquí afortunadamente hay mucho talento, insisto, médico, científico. Entonces necesitamos ese otro complemento. Más estructura hospitalaria, más participación, incorporar nuevas tendencias que están dando en otras partes para hacerlo esto como una rutina diaria en la práctica de trasplantes y pues evidentemente beneficiar cada día más pacientes en esta espera, incorporar, no sé, pacientes, ¿verdad?, donantes con hepatitis C. Hay el nuevo concepto de parada circulatoria que ha sido un boom ahorita a nivel mundial. Pienso que la estructura sanitaria que tiene Jalisco, se puede implementar relativamente en el corto plazo. Claro. Y afortunadamente se ha tenido una situación, ¿verdad?, de mucho trabajo interinstitucional con la misma Fiscalía del Estado en casos de donaciones de casos médicos legales. Entonces todo está haciendo un engranaje aquí en el Estado de tal manera que podamos ser cada día más exitosos en esta labor tan humana, tan científica y bueno, que todos los que estamos aquí no se lo nota, pero nos gusta hacer esta labor. Lo sabemos, son de gran vocación. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Marco, ¿cómo concluye? Bueno, la ciencia y el arte de la donación de órganos y los trasplantes es algo muy dinámico, ha ido evolucionando. Estamos definitivamente mejor que hace 30 años, se ha caminado mucho al frente con muchos trabajos, tropezones, pero se han logrado formar bases sólidas para tratar de continuar y seguir arrancando con esto aún más hacia adelante. Aún nos queda mucha tarea en todos los frentes, en los frentes institucionales, en los frentes de cobertura de medicamentos a largo plazo para los pacientes, en tratar de que todas las personas que requieran de un trasplante puedan tener acceso a un sistema de salud donde se les pueda ofrecer el seguimiento, el procedimiento de alta calidad médica, técnica y con un seguimiento adecuado y que tenga acceso a todo lo que se necesita. En forma paralela, todo el sistema de donación de órganos de personas que han perdido la vida también ha sido Jalisco un ejemplo a nivel nacional y bueno, dentro de la baja tasa de donación que existe en el país, Jalisco es de los estados que podemos presumir gracias al trabajo de instituciones y de todas las personas que se han involucrado apasionadamente en los últimos años en esto, que tenemos una media en donación más alta que en algunas zonas del país donde llega a ser inexistente. Nos queda, repito, mucho trabajo a los profesionales de la salud, seguir actualizándonos, tratar de seguir optimizando los recursos, pocos o muchos que tengamos, y seguir a nivel de la sociedad, organizar asociaciones civiles que apoyan pacientes, a nivel de medios de comunicación. Trasplante siempre es algo que llama la atención, es taquillero y que gracias al trabajo que hacen ustedes también puede llegar lo bueno y lo malo y la noticia y la información, hacerlo de la forma más veraz, puntual y objetiva, nos ayuda a que la sociedad se involucre y sobre todo en el aspecto de la donación de órganos se sensibilice de la necesidad y de que son una parte fundamental de la respuesta. Bien. Sería pues mi comentario de Muchas cierre. gracias, doctor Marco. Doctor Carlos Flores, ¿cómo concluye? Pues yo concluiría diciendo que México ya merece ser un líder en trasplantes en Latinoamérica. Desafortunadamente todavía nos falta un poco o bastante para lograrlo, pero tenemos buenas experiencias de las cuales nosotros aprendemos, países como Brasil y Argentina. Lo otro que me gustaría concluir también es de que no nomás somos los que trasplantamos, ¿no? Todo esto es un equipo inmenso que a veces no vemos o está detrás o al costado de nosotros
Y todo empieza por la donación. Finalmente, la población tiene que estar segura que no hay nada oscuro en todos estos procesos, que es totalmente claro, transparente y que es justo además. Y que pues las familias tienen que platicar entre ellas, porque en el momento duro, cuando tenemos que decir o aceptar una donación, muchas veces alguien que siempre dijo que sí, la familia dice que no. De tal forma que solamente trascendemos de esta parte de nuestra vida, pues dejando órganos para otros y que otros se beneficien de esto. Nosotros en el ISSSTE creo que ya estamos con la infraestructura lista para crecer, para retomar, como hemos empezado este año, las actividades. Y me parece que nos tenemos que fortalecer también en el recurso humano de donación, de procuración, como de profesionales del trasplante. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Sin lugar a dudas nos hace falta mucho cultura de la donación y la certeza de la transparencia en los procesos y conocer todo lo que hay atrás. Pero antes que nada, pues también cuidarnos, ¿verdad? Para no llegar a un trasplante. La prevención, apostarle también a la medicina preventiva, yo creo que nos ahorraríamos bastantes recursos. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, no estresarnos tanto, ¿verdad? ¿Y qué les digo a ustedes que son médicos? Pero muchísimas gracias, fue un gran panel. Yo creo que haríamos otro más en los siguientes domingos, completando con el compromiso que tenemos aquí en Canal 4 y en N+ Guadalajara, de como periodistas decir realmente lo valioso que es los trasplantes y sobre todo aquí en Jalisco, y que hay muchas familias que lo necesitan. Doctora Ana Cecilia, muchísimas gracias. Doctor Francisco, gracias. Doctor Marco, muy amable. Gracias. Y doctor Carlos, gracias. Gracias a usted también, que pase un excelente domingo.